Sí, señor. ¿Todos? Sí, profe. Bueno, listo. Vamos a ver. Antes de empezar el tema, vamos. Deme un momento que tengo problemas técnicos. Venga, y la presentación, ¿por qué no me da? Ya, listo. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy. Ustedes no vieron derecho constitucional, por consiguiente, tengo que introducirlos al tema, ¿cierto? Ustedes vieron fue derecho laboral. Todos ustedes son administradores, ¿cierto? Los que están en el aula a través de las TICs también son administradores, la mayoría, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, como ustedes no vieron derecho constitucional, pues entonces tenemos que empezar con esto para llevarlos a un concepto muy especial que es la ley, ¿sí? Las normas en Colombia, como está ahí en la diapositiva que estoy compartiendo, gozan de una jerarquía. Esa jerarquía, de esa jerarquía empezó a hablar un personaje que se llama Hans Kelsen, ¿sí? Y eso es lo que vamos a analizar un poquito. En Colombia, la norma más importante que nosotros tenemos es la Constitución Política de Colombia. La que tenemos actual es de 1991, todos saben más o menos qué pasó con eso. La que teníamos antes de 1991 era de 1886. 1886. Eso tenía como ciento y pedazo de años. Las normas, las leyes en Colombia evolucionan como evoluciona la población. Les voy a dar un ejemplo. En el año 50, en el año 60, las mujeres no podían votar, ¿sí? Y el pensamiento de esa época era que era normal, ¿cierto? Normal, las mujeres no votan, no. Lo mismo pasaba con la comunidad gay, lesbianas, parejas del mismo sexo. En los años 80 no tenían ningún derecho, no podían heredar, no podían asegurar a su pareja el sistema de seguridad social, nada. Y las normas, en la medida que va evolucionando la población, tienen que ir cambiando, acomodándose a la nueva realidad social. Y eso son realidades sociales que cambian a través del tiempo. Esta constitución que teníamos antes de la actual, que era del 86, era pues muy retrógrada frente a lo que éramos nosotros como población en el 91. La constitución del 86 estaba amparada en la Iglesia Católica. A partir del 91, con la nueva constitución, se estableció la libertad de culto. Entonces ahora ya hay más cultos que negocios, ¿cierto? No, yo no lo dije hasta allá, pero yo no lo hasta allá, pero el tema es que no, hay religiones muy buenas, ¿cierto? Que le ayudan a las personas a ser buenas personas, valores, ética, esas cosas. Lo que pasa es que hay otras que son los personajes, sin llegar pues a hablar mal. Es como usted decir que todos los abogados son malos. No, tampoco. Habemos unos buenos. Entonces el tema es ese, las religiones. Entonces, mire que esta constitución del 86 no obedecía a las necesidades que teníamos nosotros como pueblo. Entonces el 91 pues una revolución de los estudiantes en pro del cambio de esa constitución y nació la constitución del 91. Se supone que nosotros como pueblo, esa constitución política, la que está arriba en la pirámide, es la norma de normas, o sea, la norma más importante. Nosotros de ahí hacia arriba, entre comillas, no debemos o no cumplimos demás normas, excepto pues que si usted se sale del país, pues entonces usted ya tiene que cumplir otras normas por un tema de territorialidad de la ley, que usted cumple la ley del territorio donde usted esté. No se les olvide eso nunca. Si usted se va a viajar, usted no puede decir, no, es que yo soy colombiano, eso no es delito. Eso no es problema. Usted está acá en este territorio y lo cumple acá. ¿Listo? Entonces,
Supuestamente, ¿por qué les dije entre comillas? Resulta y pasa que Colombia viene suscribiendo muchos tratados internacionales. Y esos tratados internacionales, muchos tratadistas dicen que están por encima de la constitución política. ¿Por qué por encima de la constitución política? Porque les voy a dar otro ejemplo. ¿Se acuerda que Colombia fue condenado por una corte internacional a que le entregara a Nicaragua un pedazo de mar? ¿Sí se acuerdan o no? Que estaban peleando incluso por San Andrés. Y hay noticia esta semana de eso, porque van a pues, declarar, en Nicaragua declararon ese mar que le quitaron a Colombia, eh, ah, una reserva natural. Esa es la noticia de esta semana. Ya están haciendo actos de señor y dueño, pilas con ese término. Cuando usted quiere quedarse con algo dentro del término legal, usted tiene que hacer actos de señor y dueño. Si yo digo que esta casa es, este salón es mío, yo tengo que hacer actos de señor y dueño, pagar la renta, pagar los servicios, pagar el predial, para poder enmarcar dentro de la ley lo que es un propietario. Sí, esas son las posesiones. La pregunta del compañero para los que están a través de las TICs es que la posesión, cuando uno no tiene el documento, ¿qué le da esa legalidad o qué le da uno el título? Una sentencia judicial. Usted tiene que ir donde un juez a decirle, vea, yo tengo posesión de este inmueble durante 10 años, como señor y dueño, de manera pacífica y tranquila. Declare que es mío, porque la persona que era propietario no le interesa, y entonces declare que es mío. Incluso eso lo hablamos en la oral, ¿cierto? 10 años. Mm. Bueno, listo, pero entonces seguimos acá. Entonces Colombia viene suscribiendo tratados internacionales, ¿cierto? Y Colombia, nosotros como ciudadanos tenemos que someternos a esos tratados internacionales. Entonces les pregunto a ustedes, dentro de esos principios que hay acá constitucionales, que dice que somos soberanos, ya no somos tan soberanos, porque es que nosotros ya no obedecemos solo nuestras normas, sino que obedecemos unas normas, hola, buenas, sino que también obedecemos unas normas internacionales. Entonces, allí la importancia de conocer uno como ciudadano, ni siquiera como profesional, porque esto no aplica solo para nosotros los abogados, sino que también aplica para ustedes como ciudadanos. El conocimiento de las normas el desconocimiento de las normas es la desgracia del pueblo. Si usted no conoce sus normas, mire la problemática social que se viene presentando en Colombia y eso obedece a qué? A esta situación. Hola, mi amigo, bien pueda. Obedece a esta situación, que nosotros como ciudadanos desconocemos esto. Entonces permitimos que nuestros gobiernos suscriban y suscriban tratados internacionales y nosotros estemos sometidos a lo que ellos digan. Pregúntele a Estados Unidos cuántos tratados internacionales tiene suscritos y a cuántos se somete. A ninguno. Pregunte cuántos tiene Colombia. Los que están en las TICs, ¿cómo vamos? Que no han Bien, Bien, preguntado profe. profe. nada. Bueno, listo. Me está escuchando perfecto. Bueno, listo, muchas gracias. Vea, yo les digo algo, mire qué tan sencillo puede ser someter a un pueblo a través de estos tratados. Llegan y le dicen a Colombia, vea, el Amazonas es el pulmón del mundo, ¿sí o no? Bacán, eso lo tenemos que cuidar, eso es sagrado. Vamos a hacer algo, vamos a suscribir un tratado internacional y declaramos el Amazonas patrimonio de la humanidad. Y entonces llegan todos los colombianos y dicen, listo, bacano, ¿cierto? Vamos a declararlo. No, pues es que lo vamos a proteger entre todos, muy chévere. Pregúntele a Estados Unidos, a un país desarrollado, si tiene una reserva y la declara patrimonio de la humanidad. ¿Qué le van a decir? ¿Cómo así? Es que eso es mío, ¿yo por qué lo voy a dar a la humanidad? ¿Usted cree que Estados Unidos va a permitir eso? Jamás en la vida, nunca. Cuando nosotros necesitemos agua del Amazonas, tenemos que ir a pedirle permiso a la humanidad. Y la humanidad va a disponer del agua en la medida de lo que digan los de allá. Entonces mire que esa soberanía, esa pirámide
esa es la crítica pues que le tenemos a esta pirámide, es que nosotros como ciudadanos estamos olvidando que nosotros somos soberanos. Cuando Chávez estaba en el poder, peleaba con Uribe porque Uribe le decía, es que usted va a cambiar eso y va a volver eso tales. Sí, no estoy hablando bien de Uribe, pilas con eso. Por Estoy, favor. estoy reverenciando, es el ejemplo nomás, pilas. No nos vamos a confundir porque ahí sí me ofendo. Entonces, ¿sabe qué le decía Chávez? Le decía, no se meta acá que somos soberanos. Si nosotros como pueblo queremos volver esto una, eso es problema de nosotros. Y eso son los pueblos. Los pueblos son soberanos porque ellos son los que se dan las normas. Por tanto, es así que la constitución política la elabora el pueblo, no el Congreso. Otra cosa que se nos olvidó a nosotros es que el Congreso, que se llama Senado y Cámara, los honorables senadores y representantes a la Cámara, que yo no le digo honorables, sino personajes, como para no ser tan despectivo con ellos, estos personajes, senadores y representantes de la Cámara, nosotros los elegimos para que ellos hagan la ley que nos van a gobernar, ¿cierto? Porque en últimas nosotros hicimos la Constitución. La Constitución política es un postulado general. Y sobre ese postulado general tienen que descansar la ley, los decretos ley, las ordenanzas, los acuerdos municipales. Todos tienen que cumplir la Constitución y la ley, porque esto fue lo que quiso ser el pueblo, porque el pueblo la elaboró. Y les doy un ejemplo cómo se cumple eso. La Constitución política tiene un derecho fundamental que se llama el de la intimidad. Y dice que ningún agente de la policía, pues no dice la policía, ninguna autoridad del Estado puede ingresar a su casa sin autorización previa, o sea, antes y escrita de autoridad competente. Si van a llegar a su casa y van a entrar, tienen que llegar con la orden escrita de autoridad competente. Sus, los personajes que yo digo, estos de acá, el Senado y la Cámara, les dio por hacer la ley, Código de Policía, es una ley, ¿cierto? Ellos legislaron, hicieron el Código de Policía. Y en esta ley, que está por debajo de la Constitución, establecieron un artículo que los agentes de la policía pueden ingresar a su casa sin orden previa de autoridad, escrita de autoridad competente. Entonces, esto era contrario totalmente a lo que decía la Constitución. Si nosotros somos ciudadanos y conocemos esa jerarquía, de una vez vamos y le decimos a la Corte Constitucional que revisa eso, le declare que ese artículo es ilegal, porque está violentando la Constitución política. Y así fue. Lo demandaron y la Corte dijo, no, la ley no puede violentar la Constitución política, ese artículo no lo puede aplicar. Y así funciona en cierta medida. Para ir aterrizando todo este tema a lo que nosotros vamos, que es el del derecho tributario, ¿por qué todo esto? Porque nosotros tenemos que saber de dónde salen los tributos y los tributos nacen en la ley, que es la que hay acá abajo. La ley dispone que los tributos, sea una tasa, una contribución, un impuesto, la reformar el IVA y eso, debe ser a través de una ley. No existe un tributo que no esté reglamentado por la ley. Si no está en una ley, eso no se puede aplicar. Entonces, en primer medida, tenemos que partir de esto. Los tributos tienen que ser creados por la ley. ¿Por qué? Sería muy desastroso si en eso no funcionara así. ¿Se imagina un consejo municipal o una... es que los que están allá, muy difícil. Vea, por ejemplo, los muchachos que están allá, no, a través de las TICs, vayan ubicando en las diapositivas como en el cuarto cajón bajando en la pirámide que dice ordenanzas y acuerdos municipales. Donde dice ordenanzas, las ordenanzas son las normas a nivel departamental y los acuerdos municipales son las normas a nivel municipal. Usted cada 4 años elige
a los diputados y a los concejales para que ellos hagan las normas a nivel local. Local, estoy hablando del departamento y del municipio, ¿sí? Entonces, resulta y pasa que sería muy desastroso si eso no existiera. La norma que reglamenta que los impuestos o los tributos solo pueden ser creados por una ley. ¿Se imagina los diputados de una gobernación, de un departamento o de un consejo, Pereira, el consejo de Pereira con el alcalde, deciden crear un impuesto al consumo de la cerveza? No, ese ya está. Un impuesto a la rumba después de las 12 de la noche en la circunvalar. No, y si eso no estuviera así, digamos que el ejemplo es chistoso, pero si eso no estuviera así, usted se imagina en los pueblos, los consejos de los pueblos inventándose cuánto impuesto. Amigos, si sale a las 7 de la mañana le cobro impuesto. Sería un desastre porque estos inventarían todos los que quieran. Ustedes no dieron cuenta de un impuesto a la semaforización. ¿Por qué ese impuesto casi no ha prosperado? Porque ese impuesto ha tenido todas las trabas en el sentido de demandas, porque hay unos que dicen que es una contribución, le ponen los nombres que quieran para tratar de evadir este tema, que debe ser creado es acá. Y entonces los consejos, las alcaldías, tratan de legislar a través de acuerdos o a través de ordenanzas, buscando crear ¿qué? Ingresos para el municipio. Pero gracias a Dios está la ley que dice, los impuestos, los tributos, solo los crea la ley. Si sale un impuesto a través de una ordenanza o a través de un acuerdo, es ilegal porque está violentando la ley. ¿Me entendieron ahí el pedacito? Sí, Por señor. eso, gracias. Si así nos tienen, discúlpenme la expresión, clavados con los impuestos que los hace el Congreso, se imagina donde cualquier autoridad pudiera legislar y crear impuestos a su arbitrio y a su amaño. Ah, no, venga, es que necesitamos más recursos. Es que voy a crear un impuesto, un tributo. No, nada. Entonces, esta pirámide, primero nos sirve para identificar eso. Eso lo deben tener claro. El impuesto debe ser a través, un tributo debe ser a través de una ley. Sí, señor, bien pueda. Profe, Dame un momentico que me está preguntando un compañero en clase. Les remito a usted la pregunta y ya te doy la palabra, ¿sí? bueno, Digamos que es así, porque no hay una restricción que determine eso, aunque esas restricciones a la movilidad son de orden constitucional, porque también hay un derecho fundamental que establece, bueno, los que están allá, qué pena con los que están allá en clase. La pregunta del compañerito era que se pasa. La pregunta del compañero es que si los municipios que restringen la movilidad con el pico y placa, ¿qué pasa pues frente a eso y la constitución en esa pirámide, ¿cierto? Esa es la pregunta. Resulta y pasa que en la constitución sí efectivamente hay un derecho fundamental a la libre movilidad, ¿cierto? Pero digamos que esas situaciones que se presentaron acá estaban amarradas de otra situación y le voy a explicar de una vez. Los decretos ley, mírelos ahí, los terceros que están allí, y ya te doy la palabra, creo que fue Luisa la que me habló. Los decretos ley los expide el presidente de la República, pille pues. Los decretos ley. Pero venga, le pregunto algo. ¿Usted me está hablando del pico y placa o del pico y cédula? Pico y placa, bueno, listo. Resulta y pasa que el presidente está acá en esta línea, pero si usted se pone a mirar esto, el presidente dentro de las tres ramas del poder público, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, el ejecutivo es el que administra, el legislativo es el Senado el que hace la norma y el judicial el que administra justicia, ¿cierto? Entonces usted me dice, si estos son normas, el presidente que tiene que ver con el legislativo, o sea, si el presidente no es el encargado de hacer la ley, no es el encargado de hacer las normas, sino el Congreso, porque expide decretos ley. Resulta y pasa que el presidente tiene una excepción. Cuando el Estado, hay una emergencia como la que se presentó en estos momentos con el COVID,
¿Qué hizo su amigo y presidente y querido Duque? Aprovechó el tema de la Constitución, que lo faculta a él para legislar a través de decretos ley para conjurar la situación. Entonces el amigo se dejó venir, va, revise cuántos decretos expidió el presidente de la República en este tema de pandemia. Expidió tantos que el Congreso, esos decretos que él expidió, se demoraría para ahí 10 años en hacer todos los que él hizo en este año. Y no les estoy hablando carreta, porque imagine que le den un papayazo eso al presidente de legislar. Y tan delicado es el tema que nos va a dejar un sinnúmero de problemas. Primero, les voy a dar un detalle, ya le contesto, un detalle de esto. Le dijo a través de decreto, le dijo a los empresarios, la seguridad social en pensión no les aporte sobre el 16, sino sobre el 3%. ¿Se acuerdan? Que a los empleadores, todos ustedes los que son trabajadores y los que hay a través de las TIC, solo les pagaron el 3%. Eso lo demandaron ante la Corte Constitucional. ¿Sabe qué dijo la Corte? Venga, presidente, eso es ilegal. Usted no tenía por qué haber hecho eso. En este momento, los fondos de pensiones le están mandando la carta a los empleadores y les dice, hágame el favor y me paga la seguridad social de esos 3 meses. Porque esa norma es como si no hubiera existido. Entonces su amigo se dedicó a legislar, a hacer normas, cuando no era la competencia de él. Pero bueno, lo que el compañero me preguntaba de que cómo hacían el tema del pico y placa, yo la pregunta al inicio se la entendí fuera por el tema de pico y cédula, que tenía que ver con esas facultades que había expedido el presidente y que entonces ya los concejales se pegaban de esa norma para poder restringir la movilidad. Lo del pico y placa ya es una medida que, digamos, cuando hacen la norma, cuando hicieron esas normas, las demandaron acá. Y las demandaron porque iban en contra de ese principio que es la libre circulación. Resulta y pasa que lo que hace la Corte es un estudio de ponderación. Les hablo de la Corte porque es los magistrados los que deciden si la norma es legal o no. Hacen un estudio de ponderación frente a derechos que se encuentran, digamos, en conflicto, porque pueden chocar muchas veces, como el ejemplo que puso el compañero. Aquí está Profe, la libre. Dime. ¿Cuál fue el nombre que acaba de decir de que quiénes son los que Cor- revisan pues que la cor- norma sea legal? Corte Constitucional. Gracias, esa era la pregunta que yo tenía ahora. Ah, bueno, listo, ya de una. ¿Y dónde iba? Me perdí. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Ah, la ponderación de los derechos. Está el derecho fundamental a la libre locomoción, ¿cierto? Pero también hay otro derecho fundamental, la seguridad ciudadana, ¿sí? Porque esos decretos, esos acuerdos municipales y eso lo amarran al cumplimiento de deberes constitucionales, como es que garantizar la paz, la seguridad, la salud de las personas. Entonces, ¿qué hace la Corte Constitucional? Un estudio de ponderación. ¿Cuál es más importante? Si permitir que usted ande con un parrillero o garantizar la seguridad ciudadana de todos. Entonces, ¿qué hacen? Ahí es donde está la ponderación y dicen, no, venga, a pesar de que podemos violentar en cierta medida, es más importante garantizarle al ciudadano la seguridad. ¿Sí me entendieron allí? Entonces eso es lo que se hace cuando dos derechos se encuentran en el conflicto y eso es lo que hace la Corte Constitucional cuando se presentan ese tipo de situaciones. Hay un caso muy especial. No sé si ustedes conocen la comunidad en Verachamí, que es allí muy cerquita en San Antonio del Chamí y en Pueblo Rico. Ellos en el año 2013 tenían un conflicto muy grande porque practicaban algo que se llamaba la ablación. ¿Saben qué es la ablación? No, los que están allá en clases virtual, a través de TICS, No, ¿saben qué es la no. ablación? No, No, Adulación. Ablación, sí. Se vuelve uno como maníaco de eso. La ablación es lo que dice la compañerita. La ablación es la cauterización del clítoris de las niñas cuando nacen. Ya me dio como cosa cierta. La situación era la siguiente.
Ahí es donde viene el estudio de ponderación de derechos. ¿Cuál es más importante? Presentaron muchas tutelas los ciudadanos en pro de la defensa de los menores de esas comunidades. Y la Corte Constitucional se tenía que pronunciar al respecto. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la jurisdicción especial indígena. Nosotros somos un Estado y nosotros tenemos las tres ramas del poder público, el ejecutivo, legislativo y judicial. La jurisdicción indígena o los pueblos indígenas funcionan como si fueran estados independientes. Ellos tienen los ejecutivos, que son sus gobernadores, el legislativo, porque ellos tienen sus propias normas penales, y tienen el judicial. Ellos castigan sus delitos dentro de la comunidad. Entonces ellos en último se convierten como si fueran un estado dentro de un estado más grande, que es Colombia. Entonces, frente a esa autonomía de los pueblos indígenas que se ha garantizado también desde el punto de vista constitucional, se le ha dado garantía a esos pueblos de la no injerencia de nosotros los blanquitos allá, porque cuando nosotros entramos, contaminamos la cultura de ellos, entonces desde el punto de vista constitucional nosotros los protegemos y dijimos no injerencia de la cultura de nosotros en ellos, porque pueden desaparecer. Cuando usted permea una cultura, tiende a desaparecer. Entonces, tutelaron esos derechos para explicar pues lo que veníamos hablando de la ponderación. La Corte Constitucional sacó una sentencia como 800 páginas donde justificaba por qué no podían intervenir esa comunidad, que esa práctica era cultura de ellos, que nosotros como colombianos, pues a pesar de que éramos un solo pueblo, debíamos garantizar esa autonomía y conservar inclusive esa cultura. ¿Qué pasó ahí? La Corte Constitucional le dijo, y entonces uno diría, vea, allá practican la tortura en los pueblos indígenas, desde el punto de vista de lo que somos nosotros. Para nosotros es tortura, para ellos no, porque un indígena comete un delito allá, ya le dan su pela, ¿cierto? En el Y lo cepo. amarran. ¿Cómo? En el cepo. Yo no sepo. Sí, es lo que dice la compañerita, se llama el cepo. El cepo es el coso de castigo donde llevan los indígenas. Entonces, eso es tortura. ¿Usted los llevan a la cárcel y le dan una pela? Sí, no, mentira, no, pues eso es dentro de la ilegalidad colombiana, sí. Usted llevan y le dan su pelita, pero eso no existió. Lo que pasa es que allá, digamos, hace parte de las tradiciones de ella, de la manera como castigan los delitos frente a esas tres ramas del poder público. Dime. ¿Que usted se quiere ir a vivir allá o que se quiere salir de allá? Sí. Lo que pasa es que no hay que ir hasta esa cultura. A usted la bautizaron y no le preguntaron. O sea, no hay que ir hasta la pregunta de la compañerita es ¿qué pasa si pues en un momento yo de mi vida decido, no, venga, es que yo no quería ser de esa cultura, yo no quería la ablación, pero ya le causaron el perjuicio, ¿cierto? Porque imagínense, los daños sexuales para la mujer son terribles. Incluso eso lo practican es que para que la mujer no sea infiel. Para que no sea. Entonces, el daño es, no, y no solamente como mujeres, como niñas, porque es que eso lo practican es cuando eran niñas. Eso ya no está, porque se llegó a un acuerdo consensuado con las autoridades indígenas. Vinieron organismos internacionales de protección de los derechos de las mujeres, y esa campaña la hacen a nivel mundial, porque Colombia no es el único país que tenía esa cultura, por allá en África, en esos países, también se practica mucho eso. Pero entonces esas ONG se han encargado de ir visitando eso y llegando a acuerdos consensuados con esos grupos. En este momento no. El del cepo sí, todavía les dan su pelita ya, pero lo de la ablación ya no.
Y el tema, lo que la compañerita decía era que qué pasaba si yo cuando estuviera, pues, decía, no, venga, es que yo no quería pertenecer a esta cultura, ¿cómo me van a dar un daño? Pero pues es que ya después de hecho el daño. No, vea, la pregunta del compañero, que si comete el delito allá y quiere que lo juzguen acá, no es posible, porque, pues, digamos que no es posible porque ellos están primero censados, ¿cierto? Ellos conocen su comunidad y usted pertenece a esa comunidad. ¿Qué hace generalmente el Estado colombiano con esas situaciones? Si la jurisdicción indígena lo requiere, lo capturan acá y lo mandan para allá. Sí, bien pueda. Sí, compañero. Sí, sí. Mandarlo a la jurisdicción para que pague allá con las penas y las normas que establecen ellos allá para ese tipo de delitos. Sí, mire lo que pasó con los soldados que llegaron a una comunidad indígena por allá en el Cauca, amigo, que violaron a una niña, ¿se acuerda? Los Sí. capturaron allá. No, no, allá en el Cauca también se dio uno. ¿Quién me iba a preguntar? De las TICs, No, profe, ninguno. seguro. Pilas pues. ¿Qué pasó en ese entonces? Que esos soldados que cometieron ese ilícito allá, los capturaron allá, porque hay algo también que se llama la territorialidad de la ley penal. Ahorita hablamos de la territorialidad de la ley. La territorialidad de la ley penal es que yo estoy en este territorio, cometo un delito acá, me juzgan con las leyes de ese territorio. Y la jurisdicción indígena tiene esas, digamos, esas políticas. Un indígena, usted de acá, un blanquito, va y comete un delito, ya lo dejan, ya le dan su pela, porque usted está delinquiendo en el territorio de hechos. Ya, ¿qué hizo el gobierno ahí en ese caso? Mandó la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos y todo eso, habló con el gobernador y llegaron a un acuerdo que los entregara a la fiscalía porque los iban a juzgar acá, pero fue un acuerdo consensuado con ellos también. Listo. Bueno, pero entonces volvamos acá entonces al tema de la pirámide. Listo, entonces, esta pirámide es la manera como funcionan las normas en Colombia. En Colombia no hay más normas que las que hay en ese tablero. Una norma se llama la Constitución Política, una norma se llama la ley, decreto, ordenanza, acuerdo municipal y las resoluciones. Esas son las normas que hay en Colombia. Esos son los nombres que se le dan dependiendo quién la elabore, ¿sí? Porque miren que del lado, en la pantalla sería cuál, donde dice el pueblo, del lado donde dice el pueblo, es el pueblo el que la elabora la Constitución, la ley la elabora el Congreso, el decreto ley el presidente, los decretos, bueno, aquí hay un tema también que es interesante, resulta y pasa que las normas en esa jerarquía empiezan muy generales y empiezan a desglosarse y a ser más específicas en el tema. Un ejemplo, la Constitución Política habla en el artículo 1 que debemos ser solidarios. Y entonces usted, ya, la Constitución solo dice que solidarios. ¿Y qué es la solidaridad? Entonces uno, bueno, ¿y entonces cómo aplico la solidaridad? Listo, entonces ahí es donde viene el trabajo de los amigos, aquellos, el Congreso, que usted lo elige para eso, para que ellos desarrollen la Constitución Política a través de la ley. ¿Cómo? Voy a hacer una ley. ¿Cuál ley? Sí, la ley que reglamenta los servicios públicos, de tal medida que si usted es estrato 6 y usted es estrato 2, disculpe el ejemplo, usted por un metro cúbico de agua va a pagar 50.000, usted por un metro cúbico de agua va a pagar 5.000. ¿Cómo se llama eso? Solidaridad. El que más tiene, más paga. Y va a revisar sus servicios públicos. El estrato 1, 2 y 3 tienen subsidio y los 4, 5 y 6 tienen contribución. ¿Qué es eso?
que un personaje de los que usted eligió posiblemente hizo bien su trabajo y expidió una ley desarrollando la Constitución, el principio de solidaridad. Entonces mire que la Constitución política es muy general, pero entonces viene la ley que la desarrolla, que la empieza a aplicar. Sin embargo, la ley sigue siendo muy general todavía. Entonces les vuelvo y les doy un ejemplo. Dime. La jerarquía primero, sí. Que esta prima sobre esta. Digamos que el presidente, mire que cambió la forma como se pagaba es que la pregunta que me hace la compañera es, ya me olvidó la pregunta. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre la ley, el decreto ley y el decreto? Bueno, la primera diferencia es que por orden jerárquico, el decreto ley siempre tiene que respetar la ley, el decreto tiene que respetar los decretos ley y la ley como tal, ¿cierto? La jerarquía se tiene que guardar. Otra diferencia es digamos, el cuerpo colegiado que la realiza. La ley no la puede hacer el presidente de la República, imposible. El presidente solo hace decretos ley. El Congreso solo hace la ley y hace los decretos. Diferencia entre la ley y el decreto, que la ley es muy general y el decreto lo que hace es reglamentar la ley. Y para allá iba, les iba a dar el ejemplo de un decreto. Con la reforma tributaria, que no fue reforma tributaria, pilas pues el nombre que le dieron, ley de financiamiento, porque las ideas, si usted va a vender algo, usted lo tiene que vender bien, ¿sí? Y usted le tiene que poner un nombre bonito. Si usted le dice que es una reforma tributaria, el país se le sale a la calle. Pero si usted le dice que es una ley de financiamiento, pues nos vamos a financiar. ¿Cómo? Con una reforma tributaria. Pero le pusieron un nombre bonito, ley de financiamiento. La ley de financiamiento dijo que el IVA iba a pasar del 16 al 19%, clavados 3 punticos. Listo. Entonces, listo, la ley dijo que el IVA iba a ser del 16 al 19. Y bueno, listo. ¿A quién le aplico? ¿Dónde le aplico? ¿Cómo le aplico? ¿A qué productos? ¿En qué departamento? ¿En qué ciudades? ¿A qué productos? Mire que de nada más esta situación de pasar esto acá, tenían que expedir varios decretos reglamentando cómo se va a aplicar esa ley. O sea, cómo se va a aplicar este aumento del 16 al 19%. Necesariamente, entonces sacan un decreto que reglamenta la ley, porque la ley es muy general. Y entonces a nosotros nos tienen que dar todo así especificado respecto a las normas. No es que nosotros seamos perezosos, sino que es que la norma tiene que reglamentarlo todo. Porque, ¿qué pasa si la norma no existe? Legalmente, digamos, dentro del tema colegiado de los abogados, hay un dicho que dice, si no está prohibido por la ley, está permitido, ¿cierto? Entonces, por eso es que la ley tiene que estar reglamentada, porque lo que no tiene reglamentado, hágale amigo que usted puede, ¿sí? Si está prohibido, usted sabe qué, pero si no dice la ley, si hay vacío normativo, usted puede realizar la conducta. Entonces, por eso es que la ley necesariamente tiene muchos decretos. Hay incluso decretos que pueden tener 500 artículos y están reglamentando un artículo de una ley. ¿Sí? Entonces, mire lo complejo de esto. Pero siempre guardando el respeto por las normas de arriba. Mire que yo les di un ejemplo del código de policía que violentaba la Constitución y la ley. ¿Qué pasó? No funcionó. El acuerdo municipal del alcalde que quiso crear un impuesto y le dijeron, no, un momentico, está violentando la ley. Bueno, otro ejemplo. Por acá abajo está el reglamento, no, ¿cómo se llama? El manual de convivencia de un colegio, vea, eso está por acá en la pirámide, en la parte de abajo. Abajo, abajo. Y llega y sácale un manual de convivencia. Usted no puede ir con el pelo largo. Y la Constitución política dice que el libre desarrollo de la personalidad, que tiene que ver su pelo largo con la educación. ¿Ah? Aunque el debate está ahí, ¿cierto? Porque puede que sí tenga que ver.
Mentira, no, qué pecado. Por ejemplo, usted va para la UTP, los pobres peludos de la UTP que estudian ingeniería, mecatrónica y todo eso, todos son peluditos. Y van a conseguir empleo y les toca tusarse. Porque ya usted no ve ni uno de esos peludos, ¿cierto que no? Pero es que la idiosincrasia de nosotros, que pensamos que porque tiene el cabello largo, este lo veo como muy raro, este tiene muchos tatuajes. Entonces nosotros juzgamos por lo que vemos. Pero bueno, este concepto de la pirámide jerárquica, muy importante que lo tengan en cuenta. Deben saber como ciudadanos quién es el que elabora esto. Cuando ustedes estén en su vida profesional se van a encontrar con eso todo el tiempo, porque es que la ley no se le aplica a los abogados, la ley se le aplica a los ciudadanos. Esto no es para mí como abogado. Yo no te, pues digamos que yo estudié esto porque es la carrera mía, pero usted como ciudadano lo debe saber, porque es que esto es lo que le van a dar en la calle. Y esto es lo que van a hacer ahorita con una ley, nuevamente, que van a hacer tributos. La reforma tributaria no la han montado, porque la sociedad no aguanta un impuesto más, pero la tienen ahí que la sueltan, señor. Sí. Eh, vea, vea, la pregunta del compañero es que el presidente debe firmar todo esto, no, pero los de acá arriba, la ley, está, y las reformas constitucionales, estos de acá, estos, los de a nivel nacional, los 4 primeros los debe firmar el presidente, porque si es la ordenanza, ¿quién la firma? El gobernador, muy bien. Y si es un acuerdo municipal, lo firma el alcalde. Resulta y pasa que la pregunta que hace el compañero, ¿qué pasa si el presidente niega a firmar una? El ejecutivo, no hablemos del presidente, sino del ejecutivo, que sería el presidente, el gobernador, el alcalde, que el ejecutivo es el que administra, que se gasta, no mentira, no, el que distribuye los recursos que recogió a través de nuestros tributos, porque para eso tributamos, para que el Estado se sostenga y cubra sus gastos. Ellos pueden objetar la ley por inconveniente, ¿sí? Entonces el Congreso elaboró una ley y el presidente dijo, no, esa norma en este momento no es conveniente por esto y esto, él fundamenta por qué, lo mismo el gobernador y el alcalde, y se las devuelve a ellos. Si el Congreso considera que está bien hecha y que no ampara lo del presidente, la manda a la Corte Constitucional para que le dé la revisión y la firme y pase y le dé la aprobación. Si el presidente no quiere, la devuelven, vuelven y debaten y ya la mandan si el presidente se niega otra vez a firmarla, tienen que mandarla a la Corte Constitucional para que le dé la revisión y le dé el visto bueno. Entonces, ahí está la situación. ¿Claros ahí con ese tema? Muchachos. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. bueno, como ya sabemos de dónde salen los tributos y quién hace necesariamente los tributos, vamos a ver una situación que es muy importante para poder continuar. Voy a dejar de compartir porque no voy a... Uy, yo sería que le saqué de clase a esta gente. Ah, no, ahí están. No, Muchachos, señora. si están ahí, bueno, no me van a perder. Venga, y si yo necesito compartir la pantalla que de acá, ¿cómo hacemos? F7, ¿cierto? F8. No. Y si no veo nada, hágame un favor, llámeme a Daniela allí que si porfa me ayuda. F7, es que no me encontré. Dígale que si me colabora, regáleme en un momentico mientras solucionamos problemas técnicos. ¿Sí me han entendido lo que les expliqué? Sí, profe. ¿Seguro? ¿Y cuándo van a venir a clase ustedes, los que están ahí en la casa? Profe, yo de pronto voy dentro de 8 días. Lo que pasa es que no tenía quien me cuidara a mi hijo. Aquí pasamos, bueno, ¿cierto que sí estamos pasando bueno? Y Pero ahora dan van a, algo. y ahora van a Chocolate. repartir refrigerio y todo eso. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ya voy de Sí. salida entonces para allá. Ah, bueno, está bien. Eh,
porque necesito, es que a mí me hace mucha falta el tablero, yo no entiendo. Yo definitivamente sin tablero no soy capaz. Voy a prender la luz. Ush. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Amigo, me disculpa, yo necesito escribir en el tablero y que ellos vean los de allá. ¿Cómo lo hago? Breve. Ah, ustedes me Profe, están pero viendo yo ahí ya. veo. Profe, nosotros lo estamos viendo a usted y al Tablero tablero. Ya, Daniel. Sí, también. también. Ah, bueno, está bien. Y si yo creo que se ve acá grande es. Sí, para mí. Ah, ¿cuál cable? No, no, no diga eso. No, pues yo necesito escribir, ellos que vean ahí. Regálame un momentico ahí. Yo no lo dañé, amigo. Oigan, Esteban. Ah, bueno, está bien. ¿Qué? Ay, no, no. Ahí puedo. Ah, bueno, ahí está, pero ellos alcanzan a ver bien. ¿Están viendo el tablero bien? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a ver algo, ¿cierto? La letra, ¿la ven ahí? Sí. Listo. Oficina. Sí. Igual si no, nosotros acá también podemos acercarlo Ah, desde bueno. el celular. Me falta una. Ah, sí. Listo. ¿Qué dice en el tablero? Dice oficina de instrumentos públicos, oficinas de tránsito, bancos y cámara de comercio. Vea, resulta y pasa que el Estado a través pues de muchos años, el tema de los bancos se ha venido implementando de manera agresiva. Incluso ahorita les cuento, vámonos un asterisco acá, qué ha pasado ahora con el tema de pandemia frente a los bancos que se convirtió en el trampolín de ellos para podernos cobrar más tributos. El Estado reconoce y tiene las bases de datos de todo lo que tiene usted o todo lo que tienen los ciudadanos. ¿A través de qué? A través de estas entidades que les puse en el tablero. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer para cobrar unos buenos tributos es identificar quiénes son los que le van a pagar, ¿cierto? Entonces usted tiene que saber si miremosle el bolsillo, a ver cómo está, la compañerita, el bolso, bacano el bolso, o sea que tiene platica. Entonces el Estado tiene que identificar a quiénes son los que les va a cobrar y qué tienen. Primero, si usted tiene una casa, un apartamento, un lote, un parqueadero, debe estar registrado en la Oficina de Instrumentos Públicos. Los inmuebles se registran en la Oficina de Instrumentos Públicos. Usted no compra un inmueble con una escritura, porque las escrituras, como su nombre lo indica, son públicas. Si yo quiero, yo le digo, me va a comprar la universidad, yo la vendo. Venga, hasta aquí es la escritura. Y yo le puedo vender con base en esa escritura.
Una cosa es que yo le venda y otra cosa que lo lleve a la oficina de instrumentos públicos y lo registren a usted como propietario. ¿Por qué? A nomás van a hacer el registro, le van a decir, es que usted no puede comprar eso porque Steven no es el dueño. Entonces, por eso mucha gente la engañan con eso de las escrituras, porque yo le puedo sacar una escritura de lo que sea, son instrumentos públicos. Entonces, lo que pasa es que ahí va inmerso, pero había vendido y estaba inscrito en la oficina de instrumentos públicos ya. Entonces ahí hay otro delito que es una falsedad en documento, porque para poder que lo registren, usted tiene que llevar la escritura con el nombre del propietario, con el que aparece en registro también. Entonces, el Estado le sirve esto para hacer primero control sobre los bienes que tienen las personas, bienes inmuebles. Y aparte de eso, la manera de que usted tiene garantía de lo que tiene escrito es suyo. Y que pues la única manera de que lo quiten es que le falsifiquen allá, pero obviamente usted va a tener la posibilidad de acudir ante un juez y demostrar que hay una falsificación en su firma, cualquier cosa. Pero el tema es que si usted no está inscrito allá, usted no es dueño de nada. Lo mismo pasa con tránsito. Usted tiene una camioneta, le valió 200 millones de pesos, tiene una tractomula trabajando para el Valle. Entonces usted tiene carros, tiene una buseta, listo. Tránsito, ¿de quién es el dueño? Listo. Entonces los inmuebles se los ubicaron acá. Los vehículos acá. Ah, que tiene una moto. ¿Cuánto vale la moto? 30 millones de pesos. Listo, acá no. Demos de los bancos de último. Cámara de Comercio. Usted montó una empresita y empezó a vender y le empezó a ir bien. Y la empresa empieza a valer platica y empieza a tener ingresos. ¿Dónde tiene que quedar registrado usted? En Cámara de Comercio. Entonces, en Cámara de Comercio usted tiene que ir a registrarse allá, porque si usted es comerciante y no está inscrito, lo sancionan. Entonces, el Estado también sabe que usted tiene un almacén, que usted tiene una cacharrería, que usted es socio de una empresa, porque todo queda declarado allá. Y adicional a eso, acá viene la factura electrónica. Todo lo que usted venda, también se lo tienen fiscalizado. Si no es físico, una tienda virtual o algo así, y no está inscrito acá, usted no es comerciante o o es lo que llamamos un comerciante informal. Informal es que usted no está cumpliendo con la ley, lo pillan y lo sancionan. Y eso le da incluso, hay unas sanciones que es la prohibición de ejercer el comercio. Pero eso lo vamos a ver ahora más tarde. No, pues es que creo que lo que alcancemos a ver, pero vamos a entrar a mirar este tema de Cámara de Comercio. Dime. Ah, bueno, lo que dice la compañerita, tiene un negocio que vale, pues en el capital apenas está empezando, digamos, 1 o 2 millones. La Cámara de Comercio no escribe sino a partir de 7, o sea que si vale 2, usted tiene que ponerle 7 a eso. Así de sencillo. Sí, claro. Usted después de que empiece a ejercer el comercio tiene un mes para registrarse allá, para que el Estado lo tenga fichadito y le diga, ah, sí, comerciante, usted vende por internet. Lo que pasa es que ahora, con el tema de la pandemia, todo se volvió, eso usted no ve sino comercio electrónico, pero todo el que quiera. Y el Estado tiene, digamos que vea, yo creería que la reforma tributaria va a ir en ese sentido. ¿Por qué? Porque todo está moviendo así. La gente, la desconfianza que uno tenía para comprar por internet era terrible. Ahora no, eso ya uno, que Amazon Team pide esto por AliExpress y pida y ya casi todos. Ahí lo del tema de la ropa y los zapatos que es muy complejo, ¿cierto? Porque a usted le llega un zapato más largo que el otro, ahí sí jodido. Pero muchas cosas sí se pueden comprar y se pueden comercializar por allí.
y la gente ya tiene mucha confianza en eso. Dígame, ¿qué va a hacer el Estado para reglamentar eso? Hay empresas, no, pues usted le compra a Falabella, factura electrónica, ellos no tienen problema con eso. Lo que pasa es que hay muchísima gente que está trabajando y usted no sabe ni quién es. Tienen la red social ahí ya y eso lo tienen que reglamentar. La, la pregunta del compañero es que en el barrio de la casa, donde el compañero vive, hay una señora y está poseyendo un bien. Entonces llegó la dueña con la escritura y dijo, venga, necesito que me den la casa. Eso se va a un tema judicial y tiene que demostrar la persona que está poseyendo el bien, tiene que demostrar la permanencia en el bien durante 10 años, de manera pacífica y tranquila. Si no, la van a sacar. 10 años. Porque los derechos prescriben. No, es que vea, mire qué es lo que pasa ahí. Pues usted dirá, venga, pero es que yo tengo la escritura de aquí y dice que soy el dueño. Lo que pasa es que los derechos usted los tiene que ejercer y si no se le pierden. Lo que dijimos en derecho laboral. Usted en derecho laboral, yo les dije, tiene 3 años para demandar. Si usted no demanda, chao. Lo mismo pasa con una casa. Usted tiene una casa y ¿cómo es posible que usted se vaya, la deje abandonada y llegue dentro de 12 años? Esa es mi casa. No, mi casa no. Usted la abandonó es porque no le interesa su derecho y si no le interesa su derecho hay otra persona que sí lo necesita realmente. Entonces eso es lo que apremia la ley. Dice, venga, si usted abandona es porque no lo necesita, ¿sí o no? Y hay otra persona que sí lo necesita. Le doy 10 años para que vuelva. Si no vuelven los 10 años, haga de cuenta que no tiene nada, ya lo perdió. ¿Listo? Esa es la situación. El tema de Cámara de Comercio es que usted debe estar inscrito ahí registrado. Y adicional, el tema de los bancos. Y aquí es donde viene el tema que se presentó con el tema de la pandemia. Mire los gobiernos, cómo lo van a uno, por debajo lo van abrochando. El tema del gobierno con todos los auxilios y todo eso, bancarizó las personas que no estaban bancarizadas. Porque todos los auxilios los pasaron por los bancos. Tenían que ser necesariamente por bancos. Entonces, si yo soy un ciudadano, digamos que no tengo educación de ninguna clase, entonces yo no he ido nunca a un banco porque yo no sé manejar una tarjeta, un cajero electrónico, me da miedo que ya me dejen encerrado y me coma eso allá. Pero si me consignaron 20.000, yo voy y me meto a ese cajero a sacar la plata como sea, ¿sí o no? Y les consignaron, les entregaron la tarjetica, les dijeron, vea, esto funciona así, 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 y el que no sabía, ya sabe manejar una tarjeta. A los comerciantes le están exigiendo que nómina la paguen por allí, entonces todos los trabajadores van por ahí. Vea, tan delicado es el asunto que se acuerdan del 4 por mil, pues no se acuerdan, sino que la vigencia del 4 por mil que todavía está allí. Estaban diciendo que el 4 por mil lo trasladaran, que se lo trasladaran a los compras en efectivo para bancarizar a la gente. ¿Por qué? Porque si a mí me cobran 4 por mil, yo pago con tarjeta, ¿sí o no? Todo el mundo para bancarizar a la gente. Entonces, si usted todo lo que fuera a comprar, 4 por mil, no, entonces paguemos con tarjeta. ¿Para qué? Ahí vienen para qué toda esa movida. Porque yo necesito controlar el que es más duro de controlar, que es el flujo de efectivo. ¿Cómo controlo qué tiene usted? Si usted puede tener 100 millones de pesos, si usted me tiene que pagar sobre eso, pero si los tiene en efectivo bajo su cama, no existe para el Estado. Entonces el circulante que hay por debajo de la economía es mucho. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Bancarizarlos a todos. Pues obviamente también las políticas de los amigos de los que hacen la campaña, que realmente son ellos los que empujan esto, porque uno tiene una tarjeta y digamos que eso es desastroso, porque usted fácilmente paga en servicios de esa tarjeta, hay 30, 50.000, 60.000 pesos mensuales, y usted pone ahí, pero es necesario, porque ¿qué? Si todo el mundo le consigna uno ahí. El caso mío, por ejemplo, a mí me consignan los clientes allí, y cada que voy a retirar, a mí la tarjeta me permite, creo que son 5 retiros o 6 al mes. No, yo no, pues, ¿qué va a retirar uno? Uno en el mes hace por ahí 10, 15, 12 retiros, y son como a 5.000 cada uno. Usted pone a revisar eso.
retiro 5.000, y yo, no, es mejor tener un hijo que tener al banco, ¿cierto? Entonces, mire que este tema de los bancos, lo que está haciendo el Estado es tratando de llevarnos a todos a la bancarización, porque ¿cuál es el último eslabón allí que no tiene el Estado y que no ha podido controlar para cobrar tributo del efectivo? No más, porque dígame dónde puede tener un bien. Ah, bueno, el tema de los barcos, los aviones. Está, la de los barcos se llama, se me olvidó, y la de los aviones, pero son entidades como tránsito. Búsquenme en internet, por favor. La de los barcos y la de los aviones. ¿Ah? No, la de los barcos no, se llama... Sí, la entidad de los... Póngale ahí barcos, ¿dónde inscribe un barco o dónde inscribe una avioneta? La de los aviones es la aerocivil. La de los aviones, o sea, si usted tiene un avioncito, lo tiene que tener registrado también, entonces ahí le van a cobrar. Y si tiene un barco o algo, también lo tiene que... La Dirección General Marítima. No tiene que ver algo con puertos. El hecho es que el Estado tiene controlado todo, pues todo es los bienes de los ciudadanos. ¿O quién puede tener una propiedad que no esté allí? ¿Qué tipo de propiedad? Los muebles, el televisor que usted tenga en la casa, no, eso no, porque eso, pues, eso no es riqueza, ¿sí o no? Eso es comodidad, eso no es riqueza. ¿Qué otro bien? Los compañeros que están allá en las TICs. Todo bien, profe. Todo bien, todo bien. Aerocivil, sí. Tiene que ver algo con puertos y algo, pero de todas maneras, pues si usted tiene un barco lo tiene que inscribir y si tiene un avión también. Si tiene una maquinaria pesada, ¿sabe dónde? ¿Ah? DIMAR, se llama la DIMAR. Dirección de, ¿qué es? DIMAR, si era la DIMAR. La de los barcos se llama DIMAR, o sea, usted tiene un barco, la tiene que tener inscrito allá y es una oficina que funciona lo mismo que tránsito. Es más, entonces usted me dirá, pero yo tengo una maquinaria pesada, una retroexcavadora. ¿Dónde inscribo eso? Eso no lo inscriben en tránsito. ¿Sabe dónde tienen que inscribir eso? Directamente la DIAN, porque ellos generan el derecho de importación, porque eso lo traen pues del extranjero y está allá. Y ellos son los que piden esos cosas. Entonces, el propietario ya quedó en la DIAN marcado. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué otras propiedades puede tener usted? Listo. Entonces ya el Estado sabe a quién le va a facturar. ¿A quién le va a facturar? Es a quién le va a cobrar todos los tributos que nosotros vamos a ver en esta tutoría. ¿Cómo le van a cobrar los tributos? Voy a abrir aquí la plataforma para llamar a lista, porque eso sí es sagrado y me estaban jalando las orejas la vez pasada porque no estaba llamando a lista. Lo voy a hacer desde mi portátil. ¿Qué horas son? 4 y Los 40, barcos, no, Vladimir, dime. 4 y 42, preguntaste la hora, profe. Muchas gracias. Esto está apagado, mira. Oye, ¿cómo les ha ido con las clases todos en general? Bien. ¿Tienen qué clase ahora? Con Pablito. ¿Con quién? Yo pensé que era con Pablo. Deme un momentico que estoy abriendo
la página de la universidad. ¿Usted ha visto clase conmigo? No, ¿cierto? No. ¿Por qué no? Fogafín, no. Y si no me prende el computador, ¿qué hacemos con la llamada lista? No, es que no tengo la contraseña para ingresar allí. Y aquí la tengo registrada en el computador mío. Conéctamelo allá, por favor. Conéctamelo ahí. Yo me le hago acá a un lado. ¿Usted no tiene COVID? No tiene COVID, yo me le hago aquí a un ladito. Que lo que decía ahí, no, hágale fresco. ¿De qué? Ah, me avisa. Sí. No, arrima la oficina, es mejor que arrima la oficina. Me quedé entre semana y arrima ya. Mm. Ya está prendiendo el computador, regáleme en 20 minutos. ¿Me entendieron lo que les expliqué hoy? Claro. Sí, señor. ¿No? La otra semana hay parcial, no, mentira, no. Yo como les expliqué este tema, entonces ya mañana subo el taller para que hagamos el primer tallercito de esto, ¿listo? No, no hay que. Ah, bueno, lo que me dice el compañero es que la próxima clase es la tercera clase y está programado parcial para la tercera clase. Nos toca correrlo a la cuarta clase para que todos estén pendientes, porque pues, ¿qué vamos a hacer parcial de esto? Todos sacan 5 y esa no es la idea. Es muy bueno venir a clase, no. Uy, yo estoy contento acá, no, es que en la casa. Esta mañana madrugada una clase por acá que es que una hija hermana. A las 7 de la mañana me tengo que levantar como a las 5:30. Mientras uno de maquilla y todo eso para salir para con la tarde. No, eso no quiere cargar. Ah, qué raro. Ya, 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 ya. Están hasta las 8:30. ¿Usted no? No quiere. No, no me quiere cargar. No, no sé. No, muchachos, no me quiere cargar el computador. Hacemos algo. Ahí están todos en el grupo. Más bien ahorita, mejor dicho, dentro de 8 días les pregunto. No, ya cargo. ¿Qué clase tienen ahora? Ah, todos deberían ir en inglés.
Inglés, inglés. Yo tengo clase que es que a las 7:15. Tengo espacio desde este momento hasta las 7:15. No, tocar irme a beber mientras tanto. Me ir a beber por darle con Valer y ahora volvió. Uy, no, mentira, no, esto está quedando grabado ahí. El profesor invitando a los muchachos. Ustedes no escucharon nada, ¿cierto? Muy claro. Uy, pilas con eso. Listo, ahora sí, verán. Derecho tributario, viernes, no, derecho tributario, sábados. No, 20. Luis Ernesto. Cierto. 20:02. Listo, Luis Ernesto ya está acá. Constanza Cano. Constanza. Presente, profe. Hola, ¿cómo vas? Bien, ¿Sí ¿y tú? entendió? Sí, profe, perfecto. Bueno, excelente. Sebastián Cardona. Alejandra Gómez. Luis Alberto Viral. Yuri Paola Hernández. Presente, profe. ¿Cómo le fue en la clase? ¿Sí entendió? Sí, señor, claro. Muy bien. Bueno. Aquí están sus amiguitas extrañándola, ¿cierto? Sí, eso me di cuenta. Yuri Paola. Aquí estoy. Ah, bueno, no, es otra diferente. Sí, Milena Monsalve. Ana Isabel Parra. Ana, profe, le contesto por el chat porque como que no tiene audio en el equipo porque no. bueno, Ana, listo, no hay problema. Carol, Samuel, el Ya, fuerte. profe, presente. Samuel el fuerte. Sí. Alejandro acá. Alejandro, Jamie Caterine. Jamie, hola. Todavía está trabajando está trasnocho. Qué belleza. ¿Y ya la vacunaron? Nada, mañana. Ah, bueno, usted está en primera línea, ¿cierto? Está bien. Alexander Vázquez. Sí, señor, presente. En la primera línea. Alexander. Presente. ¿Quién falta en lista? Profe, yo, pero ya eso me lo organizan esta semana si Dios quiere. Pero apúnteme ahí que sí asistí. Bueno, listo, está bien. Sí, para que estén pendientes para la próxima clase porque pues no aparecen en lista de ahí sí grave. Eh, listo. Bueno, ya quedó registrada la asistencia. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? Nada. Esta gente tan juiciosa. Ya, listo. Entonces damos por terminada la tutoría de hoy. Muchas gracias. Dios los bendiga. Los que están allá, me despido de ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos dentro de 8 días. Yo les aviso por el chat cuando suba el trabajito, sí, el del taller. Tengo que ir a hacerlo para podérselo subir, porque no lo tengo hecho. Tengo uno viejito, pero no les quiero subir eso, porque la idea es actualizar el material, ¿sí? Entonces, así quedamos.
Chao, muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Listo, Chao, profe, gracias. feliz tarde. Chao.